días, papitos, mamitas, mis niños y niñas. Nos encontramos en la 7ª semana de Aprendo en Casa. Y ustedes, más temprano, han dado gracias a Dios junto con sus papitos en su casa y yo aquí también. Entonces vamos a iniciar nuestra actividad, pero les voy a hacer recordar algunos temas. Por ejemplo, la semana pasada una de las actividades era sobre el rol o la función que cumple la familia, cada uno de ellos. Y ustedes han acordado con su familia cómo cuidar el medio ambiente y su salud, ¿verdad? Y ustedes tienen sus compromisos, las acciones en su casa pegado en alguna parte. Y uno de ellos, por ejemplo, era ustedes cómo van a hacer para reducir el uso del plástico. Les voy a hacer 2 preguntas. La primera, ¿han tenido alguna dificultad en la familia? La segunda pregunta, ¿has tenido algún desacuerdo o conflicto familiar? Bien. Y el título de nuestra actividad es Leemos casos para identificar conflictos. Vamos a leer nuestro propósito de hoy. Hoy leerás 2 situaciones cotidianas que viven las personas que integran una familia. Esto te ayudará a comprender cómo se dan los conflictos en ella y a reflexionar sobre la importancia de resolverlos adecuadamente a partir de una buena comunicación. Para dar respuesta a las 2 preguntas que realicé inicialmente, vamos a leer 2 casos que podrían haber sucedido en tu familia. Acompáñame. Este es el primer caso. Primero, cuando vamos a leer un texto, debemos realizar 3 momentos. El primero es antes de la lectura. ¿Qué realizamos aquí? Vamos a observar el texto completo, el título, la imagen. A ver, el título dice, un desacuerdo familiar. En la imagen, ¿qué observamos? Observamos acá a un niño que está barriendo, a otro que está lavando los platos, otro niño que está dando de comer a las gallinas. ¿Ah? Y esta imagen nos va a ayudar un poquito más a saber de qué se trata el texto. Si lo que observamos puede ser de los quehaceres que realizan los miembros de una familia. Y vamos a enfocarnos en el título. Dice, un desacuerdo familiar. Vamos de acuerdo a este título, a poder pensar de qué se tratará. Por ejemplo, les voy a hacer 3 preguntas. La primera es, ¿para qué leerás este texto? La segunda pregunta es, ¿qué crees que es un desacuerdo familiar? Y la tercera es, ¿qué crees que nos dirá el texto? Al responder estas 3 preguntas, estamos prediciendo de qué se trata el texto. Entonces, vamos a realizar el segundo momento de la lectura, que viene a ser durante la lectura. ¿Qué vamos a realizar aquí? Leer todo el texto y lo vamos a empezar a hacer. A ver, Pedro, Daniel y Ana son 3 hermanos que viven con su abuela. Se ha organizado para ayudar en las tareas del hogar, como hacen la limpieza, tender la cama, lavar los utensilios de cocina y dar de comer a las gallinas que están criando. Pedro y Ana, por ser los mayores, siempre deben asumir casi todas las tareas. Cuando es el turno de Daniel para lavar los utensilios de cocina, siempre se esconde para no hacerlo y dice, me olvidé, la próxima será. Un día Ana, muy molesta por esta situación, con un grito le dijo, ¿cómo que la próxima vez será? Ya dije, la próxima vez será, respondió Daniel fastidiado. Acá encontramos un párrafo, 2 párrafos de este texto. Seguimos leyendo. Primer final, ¿qué dice? Y como si no pasara nada, Daniel se puso a mirar televisión. Ana, muy molesta, lo cogió por los hombros y a empujones lo llevó a la cocina, donde lo obligó a lavar los platos. Ella no se movió hasta que Daniel terminó. Luego le gritó, ¿aprendiste? Esto haré cada vez que te olvides. Daniel bajó la cabeza y se puso a llorar en silencio. Acá nos presenta otro final, segundo final. Pedro se acercó a Daniel y le preguntó, ¿por qué cada vez que te toca lavar los utensilios de cocina te escondes para no hacerlo? Daniel respondió,
No quiero lavar los platos porque tengo miedo de romperlos. Como soy pequeño, no alcanzo bien el lavadero. Al escuchar esta respuesta, Pedro le respondió: No te preocupes, hermanito, cambiaremos tareas. Tú darás de comer a las gallinas y limpiarás el gallinero hasta que estés más grande. Yo lavaré los utensilios de cocina. Ana, al escucharlo, se acercó y los tres hermanos se estrecharon en un tierno abrazo. Vamos a localizar y vamos a subrayar con color rojo en qué parte del texto menciona la dificultad o el problema que ha habido y quiénes son los que han tenido este problema. Vamos a ubicar, a ver, en el primer párrafo, localizamos, dice acá, en el segundo párrafo. Pedro y Ana, por ser los mayores, siempre deben asumir casi todas las tareas. Y encontramos acá, cuando es el turno de Daniel para lavar los utensilios de cocina, siempre se esconde para hacerlo y dice: me olvidé. Muy bien. Un día Ana, muy molesta por esta situación, con un grito le dijo, vamos a subrayar entonces con color rojo la parte del conflicto que se ha originado. Molesta por esta situación, con un grito dijo: ¿cómo que la próxima vez será? Ya dije, la próxima vez será, respondió Daniel fastidiado. Y con color azul vamos a subrayar en qué parte del texto menciona la manera en cómo han dado solución a este desacuerdo. Bien. En el primer final dice: y como si no pasara nada, Daniel se puso a mirar televisión. Ana, muy molesta, aquí está la forma en cómo dio solución en este primer final, le cogió por los hombros y a empujones lo llevó a la cocina, donde lo obligó a lavar los platos. Y le gritó: ¿aprendiste? Esto haré cada vez que te olvides. Vamos a ver en el segundo final. Dice que Pedro se acercó a Daniel y le preguntó: ¿por qué cada vez que te toca lavar los utensilios de cocina te escondes? Y Daniel le respondió: no quiero lavar los platos porque tengo miedo. ¿Y cuál fue la solución? Al escuchar esta propuesta, Pedro respondió: no te preocupes, hermanito, cambiaremos las tareas, tú darás de comer a las gallinas y limpiarás el gallinero hasta que estés más grande. Entonces, encontramos aquí dos finales. ¿Por qué creen ustedes que hay dos? ¿A qué se debe? Ustedes van a conversar con su familia, su mamita, su papito. ¿Por qué creen que hay dos? Puede ser porque ahí en la familia damos solución como el primer final, ¿verdad? Con gritos, molestos, pero también podemos dar solución como el segundo final, que es dialogando. Muy bien, entonces, después de haber subrayado, vamos a realizar el tercer momento de la lectura, que es después de la lectura. ¿Qué vamos a realizar aquí? Vamos a responder estas preguntas. Y dice: al leer el texto, ¿qué imágenes te vinieron a la mente? ¿Por qué? La segunda pregunta: ¿quiénes están en el conflicto? Vienen a ser los personajes, ¿verdad?, que han intervenido en este texto. ¿Cuál es el problema para cada personaje? La otra pregunta: ¿qué pasó en el conflicto? ¿Cómo se resolvió? Tenemos aquí dos finales, ¿verdad? Y van a dibujar ustedes la solución del conflicto con la que estés de acuerdo. Tú vas a elegir cuál de los dos finales te parece que fue lo correcto. ¿Lo que hizo Ana o lo que hizo el hermano Daniel? Bien. Y aquí lo vas a dibujar. También vas a recordar alguna situación en la familia o con las amistades en la que hayas tenido un desacuerdo o conflicto. ¿Cómo lo solucionaron o cómo podrían hacerlo para que todas las personas involucradas en él queden contentas? Desacuerdo o conflicto acá van a colocar. ¿Cómo lo resolviste? ¿Cómo dieron solución? Bien. Y en el punto 6 dice: escribe 2 recomendaciones que podrías compartir con tus amistades para resolver desacuerdos o conflictos que se presenten. Claro que debe ser lo más adecuado, es diálogo, ¿verdad? Bien.
Ahora que hemos leído este caso, ustedes van a leer el segundo caso y van a realizar lo mismo. Van a leer antes el título, la imagen, van a subrayar con rojo el conflicto, con azul la solución ante este desacuerdo y ahora vamos a saber qué es un conflicto entonces. En este caso se presentó por una situación del quehacer en la casa. ¿Qué es un conflicto entonces? El conflicto es un desacuerdo, una situación en la que parece que los intereses de una persona y los de otra chocan o son incompatibles. Lo importante es solucionarlo para que todas las personas involucradas se sientan bien con la solución. Un conflicto nos puede ayudar a crecer como seres humanos, pero para eso tenemos que saber enfrentarlo y resolverlo adecuadamente. Recuerda, la resolución de un conflicto es un proceso principalmente ¿de qué? De identificación del problema y de comunicación entre las personas para solucionarlo. Bien, ahora que ya saben qué es un conflicto y que es parte natural de la vida, pero que tiene solución, ¿verdad? Y se puede dar pacíficamente, entonces ustedes deben tener en cuenta estos dos procesos. La primera es identificar el problema y la segunda es la comunicación, el diálogo, que es muy importante. Entonces vas a compartir con algún familiar, algún amigo, esta forma de solucionar pacíficamente. Y vas a poner en práctica también en tu familia esta solución. Entonces, nos vemos hasta mañana. Eso es todo. Bendiciones.